Buenos días muchachos, un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. En este bello día quería compartir este siguiente video con ustedes con respecto a una inquietud que nace del video que yo publiqué ayer en mis redes sociales. Y quería compartir esta nota de voz que me parece muy interesante con ustedes. Salam aleikum, mi padrino Elías. Cordial saludo nuevamente acá, tu hijado don Enrique desde El Salvador. Padrino, en base a los dos últimos programas que has estado haciendo, a mí me han surgido un par de preguntas que creo que sería importante que nos dieras un poquito más de luz. Si analizamos el trasfondo de tus temas y de tu persona como sacerdote oscuro, como babalao, como tata, ¿sí? Vos sos, si no sos el único, sos de los pocos padrinos o sacerdotes que animan a sus ahijados y a su público en general a que indaguen, a que aprendan, a que busquen caminos, que no dejen que nadie les corte las alas, ¿sí? A que nadie les ponga prohibiciones. Pero ahora la pregunta, si uno pactó con las entidades mayores y sabemos que acá no es como un versito o una pequeña ceremonia que uno va a hacer, ¿sí? Sin desmerecer a ninguna ceremonia, o sea, sabemos que es algo serio, algo delicado, y dentro de este contrato existen un montón de mandamientos, existen prohibiciones. Entonces, ¿qué pasa si violamos alguna de estas prohibiciones? Porque si tú mismo por un lado nos estás diciendo que nadie cuarte su libertad, ¿sí? Busquen, siéntanse en libertad de seguir diferentes caminos, pero por otro lado hay un montón de prohibiciones que pudieran atentar con la vida de uno. Entonces, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo manejar esto? Y si se pudiera saber dentro de estas prohibiciones cuáles, por ejemplo, se pueden llegar a violar y cuáles estrictamente no es que no se pueda, no conviene violar porque atentan contra la vida y el bienestar de uno mismo. Y por otro lado, padrino, sabemos que el otorgamiento para entidades mayores, el de quinto nivel, es un otorgamiento especial. ¿Qué pasaría si alguien dice, sabe qué, padrino, en vez de que usted haga ese otorgamiento especial, ¿sí? Que usted ya tiene previsto con quién lo va a hacer o con quiénes se hacen, yo puedo entregarle a X personas, que si, digamos, le puedo entregar a mi suegra para que se la lleven, y bueno, esa va a ser la manera de pagar mi pacto. Así que bueno, padrino, una vez más agradecido contigo, y como tú dices siempre, aquí estamos, aquí seguimos, y nos veremos en otro próximo programa. Gracias, padrino. Es muy importante, muchachos, tomar en cuenta que todas las religiones, la gnóstica, la mormona, la católica, la yoruba, los rosacruces, etc. Una cosa son las normas religiosas que, digamos, que a pesar de que tienen consecuencias, no son tan graves si se rompen. Pero dentro de esas normas religiosas hay algo que todas las religiones poseemos, que son las ordenanzas, las juramentaciones, que son netamente secretas y que pasan de la boca del sacerdote, del sumo sacerdote, del padrino, del maestro, al ahijado. Por ejemplo, en la gnosis hay grados de aprendizaje, igual que en la secta Rosacruz, o donde yo pertenecía, la secta Rosacruz Amor, la Orden de la Rosa. Hay una pluralidad de normas que uno como Rosacruz debe tener, como gnóstico, por ejemplo. Pero en esos grados de aprendizaje, uno va entrando en partes que son netamente secretas, donde se presta juramento. En esos juramentos hay códigos, hay signos, hay señales que me he dado cuenta de que en todas las religiones los hay, menos en la católica, por cierto. Esos signos, esas señales, esos juramentos que se hacen a puerta cerrada, con los ojos vendados, en donde te son dados a ti secretos, nunca deben ser develados so pena de muerte. Eso, por ejemplo, aprendí yo en la gnosis y en los rosacruces. Ahora bien, vamos por ejemplo a los mormones. Los mormones en sus capillas tienen ordenanzas, palabras de sabiduría, que no se puede tomar café, que no se puede tomar refresco, que porque usted es pecado, que no se pueden consumir drogas,
que no se puede fumar. Los mormones toman como un pecado mortal el fumar, que no se puede hacer esto o aquello. Son ordenanzas que son plurales, no ocasionarían so pena de muerte en el cumplimiento de alguna, pero hay ordenanzas que los mormones hacen no en las capillas sino en los templos, donde uno va obteniendo en los templos investiduras sagradas que protegen al cuerpo físico, que es lo que los mormones llaman gármenes. Esos gármenes tienen signos secretos, hay señales secretas que se hacen con las manos y nombres secretos, así como el palo mayombe, que se te dan al momento de tu morir para que tú puedas ser identificado en el reino de los espíritus. Esos nombres, por ejemplo, esos juramentos, esas ordenanzas, esas señales que se hacen con las manos, o esos signos secretos que tienen nuestros gármenes, que van debajo de nuestra ropa, que protegen el cuerpo físico de males temporales, de males físicos. Esos juramentos, esos signos, esas señales no pueden ser bajo ninguna circunstancia profanados, porque eso va contra el aprendizaje de uno como religioso, pero lo más grave es que va contra el testimonio y las ordenanzas que son sagradas dentro de esa religión. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio es esa serie de, digamos que de milagros, de prodigios, de llaves que te son dadas a ti en una religión y que no pueden ser profanadas, so pena de muerte o so pena de que los santos o las entidades de esa religión te abandonen completamente. Por ejemplo, vamos con la religión yoruba, los babalaos. El babalao tiene sus ordenanzas, tiene sus normas. Hay cosas, por ejemplo, que no puede hacer un babalao. El babalao con su boca nunca profanará la palabra de Orula, de Orunmila, de Ifá ni de Ochá. El babalao, por ejemplo, nunca puede irse contra Orula y establecer o decretar como babalao, digamos que obscenidades o profanaciones directamente contra Orula, porque Orula se voltearía contra el babalao. El babalao, por ejemplo, nunca debe tener relaciones sexuales o masturbarse o tener ideas morbosas delante del cuarto donde están los santos, donde están los caracoles, donde está Echú, donde está el Eguá, donde está el Obí, donde están los guerreros, donde están los jotanes. Esos cuartos son sagrados y deben estar aparte de cualquier cosa carnal. El babalao, por ejemplo, nunca debe decretar con la boca. Por ejemplo, yo tengo un caso en México, una cliente que yo quiero mucho, es de México. Ella tiene como unos 4 o 5 años conmigo. La pareja de ella, de mi clienta, es como yo, es babalao y es hijo del Eguá. Y ese señor, que es un señor ya mayor, como de mi edad, se mantiene amenazando a mi clienta. No, que yo soy babalao, que yo soy hijo del Eguá, que yo tengo el pene grande, que yo lo hago sabroso, que yo como soy babalao, Lumbila me tiene que poner a mí las mujeres que yo quiera en la cama, porque yo como soy babalao y tengo mis elequé de Eguá y de Orula, yo puedo hacer lo que yo quiera con las mujeres, puedo pasarme por la cama a la que yo quiera, no hay mujer que se resista a mí porque Orunmila me dio el poder de yo ser babalao. Y como yo lo tengo grande y lo hago bien hecho, no hay mujer que se me resista. Ese personaje, que es un babalao, como hijo del Eguá, igual que yo, se mantiene profanando por esa boca, por esa lengua, que como es babalao, él puede acostarse con la mujer que él quiera, que porque Orunmila le da el permiso de acostarse con quien quiera. ¿Qué pasó con mi clienta? Mi clienta me buscó hace como unos 4 o 5 años, y ese hombre, por atentar contra la boca, contra el propio Orula y contra su santo de cabecera, que es el Eguá, yo lo tengo ahí como perrito faldero delante de mi clienta. No puede mirar para los lados, no hay mujer que se le acerque, ni él puede acercarse a ninguna mujer, ni ninguna mujer puede acercarse a él, porque ni mis enfumbes, ni mis orichas, ni mis entidades mayores se lo permiten. Y es muy babalao, y es muy hijo del Eguá. Ahí está ese viejo esclavizado con mi clienta, y lo tengo derechito. Ese tipo no mira para los lados, porque inmediatamente me lo hace saber a mí mis entidades. Y por más babalao que sea, y por más hijo del Eguá que sea, yo lo tengo ahí enfiladito, que únicamente tenga ojos, cuerpo, mente y sexo para mi clienta. ¿Pero por qué? Porque él profana por esa boca
que puede hacer lo que le dé la gana, que es puto y que puede acostarse con cualquier mujer. Por cierto, le gusta la muchachita y es un viejo verde. ¿Qué pasa? Él decreta por esa boca, ofende al eguá, el eguá se le voltea y por más babalao que sea, pierde las luces. Pierde las luces y el eguá le cierra las llaves del destino. Y pierde sus luces como babalao. Ahora bien, el babalao, por ejemplo, no puede tocar con su lengua, con su boca, vagina femenina o miembro viril en el caso de que sea homosexual o haga sexo oral. El babalao le está prohibido tocar con su boca la vagina de una mujer o el miembro de un hombre, hacer el sexo oral, porque la boca del babalao, cuando está en el cuarto de los santos tirando del ogún, es sagrada. El babalao nunca profana su boca cuando está en el cuarto de los santos o con consulta, y no profana la boca envenenándola con sustancias que vengan del cuerpo físico, como el semen o la segregación vaginal de una mujer. El babalao cuida su boca porque la boca de un babalao es sagrada. ¿Qué pasa? Yo conozco babalaos y conozco muchos. No, que esa hembra es mía. Yo le paso la lengua por esa vagina, le hago que esa vagina se le moje y ella se rinde a mí porque como yo soy babalao, yo le gusto a ella. Y ay, cómo le lamo yo esa vagina a esa hembra. Y es muy babalao. Conozco a muchos. ¿Y qué pasa? Se tiran de grandes machos, de que le pasan la lengua por la vagina a su hembra, de que son babalaos y que Orumbila hace temblar a la mujer, y son una cuerda de babalaos mediocres que van perdiendo cada vez las luces y se van yendo a la ruina física, moral y económica, porque Orumbila se les voltea, su santo de cabecera se les voltea y son babalaos. Entonces hay cosas que no se pueden romper. Uno puede, digamos que violar ciertas normas, pero uno no puede violar las leyes ni las ordenanzas sagradas de una religión. Ahora bien, en el Palo Mayombe se le dan a uno ciertos nombres sagrados, así como me lo dieron a mí en el templo mormón. Nombres sagrados mediante los cuales tú vas a ser llamado después de morir para poder trascender a un determinado grado de gloria, como lo dicen los mormones, el grado de la luz, del cielo, del sol y de las estrellas. Hay grados de gloria, hay cielos, como dice San Bienpungo en el Palo Mayombe. Hay jerarquías celestiales en donde uno va a morar con Olodumare, con seres inferiores, intermedios o altos, dependiendo de la evolución espiritual. Pero ¿qué pasa? Así como hacen los mormones, como hacen los rosacruces y los gnósticos, cabe destacar que es una hermosa casualidad que yo aprendí en esas religiones, conjuntamente con el Palo Mayombe, se te dan dos nombres. El nombre, lo que llamamos los paleros, el nombre de muertero, el nombre de gangulero, y el nombre con el que tú pasas al morir, que eres reconocido como espíritu para entrar al reino de los dioses. Ahora bien, esos nombres nunca pueden ser develados al pie de la letra. Tú puedes enseñar y hablar de que hay dos nombres secretos que se te dan al morir, y tú puedes de repente a un ahijado darle el nombre de muertero, pero hay un nombre secreto que es ese nombre con el cual tus enfumbes te recibirán y vas a ser llamado y vas a ser extraído de tu cuerpo físico por ellos y llevado al plano de San Bienpungo. Esos nombres, por ejemplo, no pueden ser develados. Por más que yo me cambie de religión y yo quiera investigar y yo quiera desobedecer ciertas normas, esos nombres secretos no pueden ser develados. Porque así como dicen los mormones, por ejemplo, o como dicen mis padrinos ante el Palo Mayombe, con esos nombres un espíritu impostor puede hacerse pasar por mí estando yo vivo, como yo decreté, escribí, enseñé mi nombre secreto con el cual yo voy a ser llamado al momento de morir. Ese espíritu impostor toma mi nombre y se hace pasar por mí y pasa a ese grado de gloria que me pertenece por mi evolución espiritual. Al yo morir, como ese nombre secreto yo lo profané y lo publiqué y lo exterioricé, y ese espíritu impostor se hizo pasar por mí, al yo morir yo quedo en el limbo. ¿Por qué quedo en el limbo? Porque a lo que yo vaya a presentarme con mi nombre, esos dioses, o por decir algo en San Bienpungo, va a decir: no, parece que usted ya pasó,
ese nombre fue dado aquí y se abrieron las puertas de los cielos, o como llaman los mormones, de ese grado de gloria, o como llaman los rosacruces o los gnósticos, de ese estado de sabiduría celeste a donde uno pasa. Y uno es catalogado espiritualmente por un nombre secreto, como el que se le da a nosotros los paleros, a los tatas. Y ese nombre nunca debe ser profanado. ¿Por qué? Porque podría yo ser, podría un espíritu impostor interponerse entre mí y mi evolución espiritual, y al yo morir yo quedar en el limbo, porque se usó mi nombre para un espíritu que no era yo y pasó a ocupar ese grado de gloria que me pertenecía. Ahora bien, hay cosas en las religiones que son testimonio, que dan las llaves del sacerdocio y que son netamente secretas, cosas que no se deben profanar en ningún momento, por más que tú pases la línea, digamos que rompa los esquemas, digamos que profanes ciertas leyes y quieras investigar más allá de lo que te es prohibido, de lo que te es permitido. Pero hay un testimonio que se mantiene en cada religión y que tú debes respetar, aunque conozcas muchas otras. Ese testimonio equivale prácticamente a no irte contra las ordenanzas, que son netamente secretas, que se prestan en todo juramento, porque tú estarías profanando directamente las entidades que te cuidan. Eso lo pagarías tú con tu vida o con tu evolución física o espiritual. Ahora bien, vamos por ejemplo. Así como los nombres secretos son inviolables y no pueden ser dichos a un tercero, sino que pasan únicamente de la boca del padrino a su ahijado, están por ejemplo las cargas. Esas cargas que para el babalao llevan los guerreros, llevan los hechús, llevan los sotanes, llevan los jimaguas, llevan los sotanes. Esas cargas que son elaboradas por los babalaos, bendecidas por los babalaos y por nosotros los babalaos, otorgadas a nuestros ahijados, a los iyahuos, esas cargas no se pueden contar a nadie. ¿Por qué? Ustedes pueden ver, por ejemplo, por internet, que esto se carga así, que esto se carga asado, que esta sopera que lleva esto, que esta sopera lleva aquello, que los jimaguas llevan esto, que los jimaguas llevan aquello. Esas cargas que nosotros vemos cómo se hacen por internet son falsas, porque el babalao genuino, que respeta la religión yoruba, sabe perfectamente que de esas cargas no se pueden hablar y que hay cosas que son secretas, porque si yo las publico o las digo a alguien que no sea mi ahijado, que no haya formalmente pagado los derechos y cumplido con los canales seculares, Orunmila se me va, mi santo de cabecera se me va, y como babalao pierdo las luces. Entonces las cargas que llevan nuestras soperas, nuestros otanes, nuestros hechús, nuestros obi, nuestros eleguá, nuestros guerreros, son secretas. Esas cosas, por ejemplo, no se pueden develar, porque automáticamente yo como babalao tengo que saber que yo pierdo las luces que me da Orunmila al yo profanar esas leyes que son juramentaciones sagradas. Ahora bien, en el Palo Mayombe tenemos los famosos calderos, los famosos pagugus, los famosos enfumbes, las prendas y las gangas. Dentro de esos calderos y dentro de esas vasijas y dentro de ese lucero mundo y dentro de ese pagugu o dentro de la empaca, por ejemplo, nosotros los tatas elaboramos cargas. Esas cargas que van dentro del lucero mundo, del pagugu, de la empaca, de los calderos o de las vasijas, aparte de los palos y todo lo demás y las criyumbas, son cargas sagradas que le dan el poder a los empungos de que habiten allí esas energías con las que yo trabajo para mis clientes. ¿Qué pasa? Nosotros podemos buscar en internet cómo se carga Cholendegue, Gojofinda, Sarabanda, 7 rayos, cómo se carga un pagugu, cómo se carga una prenda, un enfume, una ganga, cómo se carga un lucero mundo. Perfecto, yo puedo llegarme por Google, buscar las cargas y cargar a mi enfume como a mí me dé la gana. Allí no hay luces, porque no hay bendición patriarcal, no hay bendición sacerdotal. No están los canales seculares siendo respetados. Entonces, ¿qué se me dijo a mí cuando me vendaron los ojos en esos 7 rayamientos que tuve?
ahijado, jamás profane las leyes de Ensambienpungo hablando de las cargas que llevan los pagugus, las empacas, los calderos, las vasijas ni los luceros, porque son cargas secretas que elabora el padrino de acuerdo a las luces que tenga ese ahijado, que es pino nuevo. No hay una carga igual para dos ahijados, aunque sean de la misma casa de palo. Son cargas diferentes que el tata sabe como sacerdote que debe ser preparada para el ahijado, y uno se las da al ahijado, so pena de que si el ahijado habla de eso y profana ese testimonio, profana esa ordenanza, Ensambienpungo se retira y el tata, el pino nuevo, pierde las luces, el enfume no camina, el palero fracasa inmediatamente porque profanó una ordenanza sagrada por esa boca al develar lo que en secreto el padrino le dio al ahijado de cómo se cargaban esos luceromundos, esas empacas, esos pagugos, esas vasijas y esos calderos. Son cosas que no se deben decir jamás, aunque tú vayas más allá, investigues y metas la nariz donde se te prohibió meterla. Conserva el testimonio y el respeto para esas entidades que te valoraron, que te protegieron y que te siguen protegiendo. Aun cuando tú estés en otra religión, tú sigues obteniendo o manteniendo ciertas luces de esa religión a la que tú perteneciste, porque tú recibiste un sacerdocio, recibiste una mayordomía, recibiste un linaje de tus ancestros, y esas ordenanzas, mi querido amigo del Salvador, no deben ser profanadas. Hay cosas que tú debes mantener en secreto porque automáticamente peligra tu vida, peligra la vida de los tuyos y peligran tus luces. Pierdes poder como Babalao, pierdes poder como Tata, pierdes poder como gnóstico, como Rosa Cruz, como mormón, porque violaste ordenanzas que son sagradas. Ahora bien, cuando yo tenía 20 años, que me hice sacerdote oscuro y que pacté con el demonio, con Lucifer, con Belcebú, con Satanás, me acuerdo que mi padrino me dio el baúl del diablo, y entre todos los mandamientos y todas las prohibiciones, que son muchas, para no hacer este video tan largo, hay unas que me gustan mucho. Por ejemplo, abstente de entrar a templos sagrados y persinarte. Tú puedes entrar a un templo, pero no persinarte ni recibir la comunión. Y en efecto, yo una vez que pacté, yo entré a templos mormones, entré a capillas mormonas, pero los mormones ni comulgan ni se persinan. Para ellos es una abominación. Yo, por ejemplo, mi papá es sacerdote, es monseñor de aquí de la arquidiócesis de Falcón. Yo no puedo entrar al templo católico, y mucho menos persinarme o recibir la comunión, o estrechar la mano de un sacerdote católico, porque eso va en contra de las prohibiciones que yo acepté al firmar el contrato cuando yo pacté con las entidades mayores. Entonces yo no le acepto el saludo a ningún cura, y no puedo bajo ninguna circunstancia ir a una misa, entrar a un templo sagrado, persinarme y mucho menos comulgar. Eso es una ordenanza sagrada que me fue prohibida por mis entidades mayores, por mis padrinos. Yo no puedo profanar esa parte porque estaría yo yendo en contra de mis luces como sacerdote oscuro. Entonces jamás me verán a mí en una iglesia católica persinándome, aceptando el saludo a un cura, confesándome y peor aún recibiendo la comunión. Eso es una ordenanza. Otra, por ejemplo, nunca deberás avergonzarte de tus entidades oscuras. Como por ejemplo, yo estoy en una reunión, hay en esa reunión católicos o adventistas o cristianos hablando de Dios, y a mí como me da pena hablar de mis entidades mayores, yo hipócritamente no, hay que estar con Dios, porque Dios para acá y Dios para allá, Dios para acá y Dios para allá, aleluya. El diablo conmigo, jamás. ¿Cómo voy a pactar yo con Satanás? No, jamás, eso no tiene que ver conmigo, porque hay que respetar a Dios. Entonces yo hipócritamente, por quedar bien, por el que dirán ante la gente,
estoy defraudando a mis entidades mayores porque no las estoy defendiendo públicamente. Las entidades mayores se me voltean. Y eso es un mandamiento que está explícito en las cosas que me prohibieron. Jamás en una reunión se avergüence usted de las entidades mayores. Cuando haya que hablar del diablo, cuando haya que hablar de las entidades mayores, cuando haya que hablar de las 20 entidades con las que usted trabaja, defiéndalas públicamente, y así lo hago. Mientras que otro religioso oscuro puede darle pena. Ay, no, te dirán. Que me vean a mí hablando del diablo y que se enteren que yo soy satánico. No, 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 no. Yo me avergüenzo de las entidades mayores se avergüenzan de mí y me cierran las llaves. Esas bendiciones que yo voy a recibir de ellas se me convierten en maldiciones, en enfermedades, en carestía y en penurias. ¿Por qué? Porque yo estoy defraudándolas a ellas y me avergüenzo de ellas. Entonces ellas se avergüenzan de mí. Esas son ordenanzas que parecen simples, pero son ordenanzas. Otra, por ejemplo, vas a obtener visiones, llaves espirituales de seres interdimensionales y visiones sagradas. Cuando se te presente a ti como sacerdote oscuro un ser que lo vas a reconocer porque es un ser extremadamente elegante, bellamente vestido, y ese ser espiritual te vaya a saludar con su mano derecha, no aceptes el saludo, porque ese ser espiritual viene de Dios. Y tú como sacerdote oscuro no puedes estrechar la mano de un ser de luz. Cuando yo era mormón, no se olviden que yo pacté con el demonio cuando tenía 20 años y estuve 25 años en la religión mormona. Cuando yo era misionero, nosotros los mormones tenemos 2 años de misión, entonces salimos en pareja con un hermano religioso. Me acuerdo que yo estaba en Puerto Valdivia, en Colombia. Es una zona guerrillera donde el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, digamos que ajusticia con un tiro de gracia en la cabeza a personas de la guerrilla que de repente tengan problemas políticos, en fin, o paramilitares, los matan en el monte. Estábamos mi hermano y yo como mormones misionando y teníamos que pasar por una calle donde teníamos que llevar a predicar el evangelio a las personas donde uno toca las puertas de casa en casa. En ese momento en que el hermano y yo vivíamos en la misión buscando una dirección que se nos había dado para predicar la palabra, de la nada aparece un ser hermoso, rubio, extremadamente blanco, de ojos azules y vestido blanco de pies a cabeza, desde los zapatos hasta la corbata. Un ser elegantemente vestido de blanco, un blanco que yo no me atrevo a describir porque quemaba los ojos. Una blancura excepcionalmente hermosa, aparte de que el ser era hermosamente bello. Ese ser extendió su mano derecha para saludarnos. Yo lo observé, mi hermano me observó, con el que yo misionaba. Yo dejé las manos quietas y el hermano mío, el mormón, el otro misionero, saludó a ese ser con la mano derecha. Yo me quedé quieto. Yo sabía que ese ser venía directamente de Dios, era un ángel. A los que el hermano mío, que predicaba conmigo el evangelio, saludó a ese ser y le dio la mano derecha, automáticamente dentro de nuestras mentes, ese ser se comunicó telepáticamente y nos dijo claramente, y lo recuerdo como si fuera ayer: den la vuelta y crucen a mano izquierda por esta calle y no se vayan a meter, den la vuelta ya. Crucen a mano izquierda porque por esta calle no pueden seguir. Y el ser de blanco hizo así con la mano y desapareció delante de nuestras narices. ¿Qué pasó? El hermano y yo nos vimos, dimos la vuelta, cogimos por el lado izquierdo y no seguimos más por esa calle, que más o menos como a la cuadra estaba la casa donde teníamos que ir a predicar. En esa misma acera, de esa misma casa, estaban 2 miembros del Ejército de Liberación Nacional ajusticiando a un paramilitar y le dieron un tiro de gracia en la cabeza y lo mataron. Si hubiera yo caminado por allí con mi compañero, nos hubieran balaceado a él y a mí, estuviéramos muertos. Fue un ser de luz que se presenció. Pero ¿qué pasa? Hay una ordenanza mormona que establece que esos seres de luz vienen de Dios, pero hay una ordenanza, cuando yo pacté, cuando tenía 20 años, en donde se me prohíbe a mí estrechar la mano derecha de un ser de luz. Son prohibiciones, en donde si yo las incumplo, corre peligro mi vida.
Otro ejemplo muy bonito, por ejemplo, en esos 2 años de misión, estoy yo misionando en Bogotá, Colombia. Ustedes saben que Bogotá es una ciudad hermosa, grandísima, cosmopolita. Estando yo misionando con otro compañero nuevo en Bogotá, vamos caminando por una calle donde supuestamente ese sector es controlado, lo que llaman pandillas, delincuentes. Hay sectores que son controlados por una pandilla y otro sector controlados por otra. Y nadie se mete a ese sector sin permiso, digamos que de los líderes o de los malandros de esa pandilla. Yo iba misionando de corbatica con mi compañero, tocando puertas, buscando la dirección que me habían dado para llegar para predicar el Evangelio mormón. Voy buscando la dirección cuando, como a la 1,5 cuadras, se deja venir un ser hermosamente vestido. Un hombre bello, hermoso, pero ya no vestía de blanco. Vestía completamente de negro de pies a cabeza, elegantemente vestido. Un hombre blanco, rubio, como el que vimos aquella vez, pero en esta ocasión venía vestido de de negro, completamente de negro. Lo dejamos venir, mi hermano y yo, el misionero, nos quedamos tranquilos porque no había nadie. Ese hombre se deja venir y como a 1,5 cuadras, dejándose venir, él alza la mano izquierda. Alza la mano izquierda como queriendo decir, paren, deténganse, alto. Cuando él se acerca lo suficiente para tenerlo a una distancia prudencial para recibir el saludo, ese ser que está completamente vestido de negro saca su mano izquierda. El misionero que está conmigo me ve y pela los ojos, porque él sabía perfectamente como misionero que ese ser venía del diablo, venía de las huestes oscuras. Pero yo sabía, como yo había pactado hace 20 años, cuando tenía 20 años con las entidades mayores, yo sabía que ese ser venía de parte del diablo. Y si estaba allí era porque nos estaba cuidando. Obviamente mi compañero de misionero no lo sabía, porque yo soy los mormones, nunca lo dije. Ahora bien, ese ser vestido de negro saca su mano izquierda, mi compañero se queda quieto y yo le acepto el saludo. A lo que yo le acepto el saludo a este ser vestido de negro, automáticamente en mi mente, automáticamente como que él me hablara clarito, me dijo, deténganse y echen para atrás, devuélvanse para atrás, ya. Y dentro de nuestras narices el ser desapareció. Esos son ordenanzas y llaves celestiales que dan las entidades, sean del Dios o del diablo, a los que son sacerdotes en una religión. Entonces uno nunca debe profanar las ordenanzas porque se le quitan a uno las llaves celestiales. A lo que nos retrocedimos, que ese ser de luz vestido de negro me dijo mentalmente, devuélvete ya con tu compañero. La estructura de la casa que seguía, por donde íbamos a transitar, tenía las bases, digamos que enclenques. Era una casa como de 2-3 pisos que estaba, digamos que parcialmente resquebrajada por temblores. Y en ese momento la plataforma, digamos que las bases de esa casa, por estar mal sostenidas, iba a derrumbar la casa sobre nosotros. A lo que nosotros retrocedimos inmediatamente, como a los 5 minutos, volteamos y esa enorme casa se derrumbó sobre la acera, en donde si nosotros hubiéramos atravesado, hubiéramos muertos entablillados por todas esas cuerdas de ladrillos y de paredes que se cayeron. ¿Qué pasó? Un ser de luz de las entidades mayores mías con las que yo pacté cuidó mi vida y la de mi compañero. Pero esas llaves celestiales, esos milagros, esas visiones espirituales son dadas porque independientemente nosotros metamos las narices en cualquier otra religión, nosotros nunca podemos profanar las ordenanzas de un pacto, sea Palo Mayombe, sea a través de Orura como Babalaos, sea a través de las entidades mayores como Sacerdote Oscuro, sea como Rosa Cruz, sea como Gnóstico, como Mormón, etc. Las ordenanzas son sagradas. En el momento en que se me entrega a mí el baúl del diablo, cuando yo tenía 20 años, se me hace firmar con una gota de sangre una serie de mandamientos y un contrato. En ese contrato yo acepto las normas, pero hay normas y hay ordenanzas. Una norma quiere decir que es una ley menor
con la cual si yo profano esa ley, digamos que no peligra mi vida. Pero una ordenanza es algo que se hace bajo juramento, bajo ojos sellados, bajo una ceremonia netamente secreta, y así como las cargas para el palero, así como las cargas para el babalao, así como los nombres secretos que dan los mormones al morir, o así como los nombres secretos que da el tata para cuando uno muera y que en Samien Pungo lo reciba de la mano de nuestros enfumbes, son cosas que nunca deben salir. Entonces hay normas que uno puede violar, digamos que premeditadamente, por uno querer meter las narices e investigar, pero que digamos que esas normas no van a hacer peligrar mi vida. Mientras que hay ordenanzas que son muy distintas a las normas básicas, en donde si yo sé que yo profano esa ordenanza, estoy profanando mi testimonio, estoy yéndome en contra de esas bendiciones que me enseñaron mis padrinos a través de esas entidades, y al yo irme directamente y profanar esas entidades y esas ordenanzas, estoy yo perdiendo las luces y estoy haciendo peligrar mi vida. Ahora bien, con respecto, por ejemplo, a la pregunta de mi compañero de El Salvador, de los otorgamientos mayores, me parece muy cómico cuando él me dice que si puede dar a la suegra. Hay otorgamientos menores que son otorgamientos de animales, para quienes pactamos con entidades mayores. Esos otorgamientos de animales uno se los puede dar a las entidades mayores, pero esas entidades mayores, a cambio de un animal, nos van a someter a prueba la cantidad y el tiempo de días, meses, semanas o años que esas entidades tomen necesarias para ver si nosotros somos merecedores de las cosas que pedimos. Pero cuando son pactos mayores y se dan otorgamientos especiales, mis clientes me entenderán. Obviamente no puedo hablar con detalles a través de un video y hacerlo público, pero esos otorgamientos especiales, que ustedes y yo sabemos a cuáles me refiero, tienen que ser otorgamientos puros, tienen que ser otorgamientos vírgenes, tienen que ser otorgamientos sin mancha, tienen que ser otorgamientos que posean la inocencia y la virtud de poseer una menga perteneciente a un otorgamiento que no haya sido violado ni por pecado, ni por carne, ni espiritualmente. Tienen que ser otorgamientos puros. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? Que en un otorgamiento mayor, tú no puedes darme a tu suegra a cambio de pactar, porque estás hablando de una persona mayor, una persona ya que está contaminada espiritual, física y biológicamente. Las entidades mayores toman como único otorgamiento especial esos otorgamientos que vienen de cuerpos inocentes, vírgenes, puros, nuevecitos de paquete. Y esos otorgamientos, cuando se hacen, que vienen, digamos que de esa estructura virgen y nueva de paquete, es allí cuando las entidades mayores toman eso como un único otorgamiento sagrado y de por vida, en donde las entidades, a cambio de esa menga, que es menga nueva, que es menga sagrada, que es menga que no ha sido perturbada, ni violada, ni física ni espiritualmente, es cuando las entidades mayores, sin ningún tipo de periodo de prueba, nos dan las cosas que nosotros queremos, porque hemos dado la muestra del mayor sacrificio que una persona mortal puede darle a las entidades oscuras, que es un sacrificio virgen. Por ende, mi querido amigo del Salvador, o para los que vean este video, no podemos darle a las entidades mayores la solicitud de que acepten del espíritu de un otorgamiento que digamos que ya haya sido perturbado o violado o que esté contaminado por la vida. Tienen que ser otorgamientos vírgenes y ustedes saben a qué me refiero. Ahora bien, no se les olvide, muchachos, que en toda religión hay normas que podemos romper por querer investigar un poco más allá. Pero así como en toda religión hay normas, ustedes se van a dar cuenta cuando estén en una religión y que así como hay normas, hay preceptos, y eso es lo que los mormones y los gnósticos y los rosacruces llamamos ordenanzas, que son secretas. Se caracterizan por signos, por palabras, por nombres, por investiduras, por cosas que uno tiene que obtener de esa religión y que son dadas bajo un código estricto
hermético y secreto. Esas ordenanzas nunca podemos violarlas, porque estaríamos nosotros yéndonos en contra de esas entidades que nos dieron en ese momento las luces y que protegieron nuestra vida, y que son las entidades a las cuales pertenecimos en esa religión, las que estén actualmente, aunque pertenezcamos a otra, siguiendo cuidándonos, siguiendo albergando, siguiendo protegiendo nuestros espíritus y nuestros cuerpos biológicos. Yo, por ejemplo, yo tengo, voy a cumplir 64 años, y saco la cuenta desde que me rayé la primera vez hasta hoy, y desde que mi padrino me hizo santo de cabecera como hijo de Legua, como Babalao, tengo yo casi más de 50 años en la religión yoruba. Para no ir muy lejos, hace como un año, era un domingo, yo me voy a comprar una bolsa de pan tajado, de pan de sándwich al bodegón de aquí de mi casa, que era como unas 4 cuadras. Yo voy al bodegón a comprarme un par de sándwiches con jamón y queso para hacer unos sándwiches. Era un domingo, no, era una soledad en las calles, una soledad completa. Yo iba caminando, voy al bodegón a comprar mi pan con mi jamón y queso, y en medio de esa soledad, de esas 3 cuadras, para yo llegar al bodegón, veo que a mi lado, de repente y de la nada, porque no veo de dónde salió, va pasando un joven muy bonito, muy apuesto, muy elegante, vestido completamente de blanco. Yo ya soy tata, yo soy babalao, yo dejé la religión mormona hace años. Ese jovencito, digamos que un adolescente, pienso yo que era como un ángel joven, vestidito de blanco, bello, blanco, de pies a cabeza, de repente aparece a mi lado y me dice: camina rápido y no voltees, acelera el paso y no voltees, pero hazlo ya. Cuando yo volteo, no veo al joven vestido de blanco por ninguna parte, así como apareció, desapareció, pero detrás de mí, como a unos 200 metros, venían dos malandros armados, el uno cuchillando con el otro: vamos a atracar a ese que vaya adelante, que se ve que tiene plata. Esos dos malandros, yo los vi que venían rapidito, yo aceleré el paso, llegué más rápido al bodegón y tranqué. Me quedé esperando en el bodegón, me hice el loco, me quedé viendo mercancía, mientras que los dos malandros pasaron, viendo así como para ver dónde me había metido yo, y vi que uno de ellos se escondía el revólver dentro de la chaqueta. Ese ángel de luz que me avisó, que es obviamente por sus características un ángel de luz, protegió mi vida de que esos dos malandros de repente me hubieran atracado y me hubieran matado allí. Y yo ya no era mormón. Para no ir muy lejos, otro ejemplo muy bonito, por ejemplo, hace como unos 2-3 años, también era un día domingo, voy yo a una bodega, no al bodegón, sino a otra bodega que queda un poquito más retirada de mi casa, que es una bodega donde venden cosas chinas, y me encanta la comida china. Me acuerdo que iba a comprar un chop suey con lumpias, una comida china. Tenía ganas de almorzar comida china, pero ese restaurante chino queda como unas 10-15 cuadras de mi casa, y ese día de domingo me antojé de comer comida china. Yo voy y compro mi comida china en mi bolsita, la compro y me regreso para mi casa para almorzar la comida china que fui a comprar. Caminando yo derechito, yendo para mi casa, estoy en el centro, no había nadie, era un día domingo, y de la nada me aparece una hermosa mujer negra, una negra bella, como esas negras afrocubanas o africanas, con una hermosa ropa de colores, tipo manta guajira, pero una negra hermosa, de una mirada profunda, una piel negra, azabache. Se me presenta, apareció de la nada, y esa hermosa mujer negra me dice: vete rápido para tu casa, corres peligro. Así clarito, vete rápido para tu casa, corres peligro. ¿Yo? ¿Lo que pasó? Así como la vi, desapareció. Ah, pero ¿peligro de qué? No había nadie por ahí, no había nada raro. Sin embargo, aceleré el paso, me fui rapidito para mi casa. Cuando yo voy llegando a mi casa, prendo el celular, veo que por donde yo venía en el centro sale humo. ¿Qué pasó con ese humo? Que había una cuadrilla de políticos ajenos al gobierno socialista de aquí de Venezuela, que iban a tirarle piedras a un convoy militar, porque detrás de mi casa todo eso es una base militar. Iban a tirarle piedras al convoy militar, y los militares se dejaron venir, todos armados,
para acribillar y capturar a esos amotinados del gobierno que estaban tirándole piedras al convoy militar. Si hubiera caminado por allí, de repente los militares me hubieran llevado y no estuviera yo contando el cuento, sino es que me hubieran matado. O me hubieran matado los mismos alborotadores o los militares. Algo hubiera pasado allí. Mas, sin embargo, esa negra, que ustedes y yo sabemos que no era ninguna mormona, sino que tuvo que ser o una oricha, esta bella religión yoruba, o una de mis enfumbes hembras, o un ángel mandado por Ensambien Pungo. Pero esa negra apareció en el momento justo para decirme: vete rapidito para tu casa, corre. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? En toda religión, se los digo yo por testimonio propio, hay testimonios y hay ordenanzas sagradas que no se deben romper. Ustedes pueden meter las narices en donde quieran, como dice mi compañero del Salvador. Yo le insto a mis ahijados de que no se dejen manipular por tabúes. Investiguen, vuelen, crezcan en conocimiento, exploren. Pero una cosa es explorar y romper ciertas normas, y otra cosa es violar las ordenanzas sagradas que se les dieron o que se nos dieron en el momento en donde yo pertenecía a una determinada religión. Esas ordenanzas son sagradas, y por respeto a nuestros padrinos y a esos seres, sean oscuros o de luz, sean orichas o no, sean entidades mayores o no, por respeto a esos seres que nos dieron ese testimonio, esas ordenanzas que nos permitieron en esa época y en ese momento conocer eso de boca de nuestros padrinos, de nuestros mayores, de nuestros maestros, de nuestros sacerdotes, eso nunca debe ser violado por nosotros, porque estaríamos defraudando a esos seres que siempre nos han cuidado. Entonces, mucho ojo para los que vean este video. Ustedes pueden profanar algunas cosas, leyes menores, pero nunca profanen ni se vayan contra el testimonio que ustedes obtuvieron al pertenecer a una religión, porque esas llaves espirituales que les son concedidas a ustedes para proteger sus vidas, puede ser que nunca desaparezcan, porque ustedes son fieles a ese testimonio, y bajo el precepto de ustedes ser fieles a ese testimonio, esas entidades saben que ustedes, aun cuando no pertenezcan a esa religión, ustedes siguen respetando lo que se les dio herméticamente como un secreto. Mientras ustedes mantengan esa perspectiva de querer investigar, más no profanar las ordenanzas sagradas que les son dadas a ustedes en secreto, ustedes podrán seguir averiguando, investigando, incursionando y creciendo en conocimiento. Pero nunca, absolutamente nunca, mis amigos, se vayan contra el testimonio y contra las ordenanzas que les fueron dadas bajo una estricta margen de silencio, porque son entidades sagradas que van acompañadas. No olviden que no únicamente la ordenanza no viene por sí sola, la ordenanza viene acompañada de seres espirituales que interactuarán contigo para que tu vida sea más placentera. Por ejemplo, los enfumbes. Los enfumbes son seres espirituales que interactúan conmigo en mi vida para que mi vida sea más placentera. Si yo violo las ordenanzas de mis mayores, de mis tatas, de mis padrinos, los enfumbes se me van. Y esos ángeles y esos custodios, sean provenientes de las entidades oscuras o las entidades de luz, sea de la religión que sea, son ángeles de la guarda que ustedes siempre van a poseer con ustedes y que los cuidarán de por vida. Pero para que eso pase, tienen ustedes que respetar esas ordenanzas que les fueron dadas a ustedes bajo estricto código de hermetismo y que son sagradas. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.